aquí en el estudio. Tengo en la línea telefónica desde México Antonio Rodiles, director de Estado es... ¿Lo tengo vía Skype, me están diciendo? Bueno, voy a darle las buenas noches. Adelante, Rodiles, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Un placer estar en el programa con usted y también un saludo a todos los participantes. Así es. La primera pregunta, una reacción a esta visita de Barack Obama. Se había hablado en el pasado de la posibilidad de la visita, pero ya hay una fecha exacta, un día. Sí, bueno, no es una sorpresa que el presidente Obama vaya a ir a la isla. Ya se había hablado sobre esto. De hecho, las declaraciones que hizo en diciembre marcaban que la visita era muy probable que se diera. Lo que sí me ha llamado la atención es que en aquella ocasión él hizo referencia a ciertas condiciones que se tenían que cumplir para ya concretar la visita. Y lo que hemos visto en estos meses es todo lo contrario. Hemos visto un gran deterioro, sobre todo en el tema de la represión con mucha violencia por parte del régimen en la seguridad del Estado. Hemos visto también que los cuentapropistas están perdiendo terreno. El régimen está ajustándole la camisa de fuerza aún más. Tope de precios, cancelación de licencia, disminuyendo el número de cuentapropistas. Y en otros temas, como incluso en la inversión extranjera, no se ha dado ningún paso en la libre contratación. O sea que vemos un escenario que, lejos de moverse en una dirección de avance, se está retrocediendo. Entonces nos ha llamado mucho la atención el que se dé la visita en este escenario. Rodiles, en el caso de que se pueda reunir con el presidente Barack Obama, de que haya una reunión abierta con la disidencia, ¿acudiría, participaría? Mira, hay que ver en qué circunstancias y en qué escenario se va a dar este encuentro. Realmente el presidente Obama y su administración tienen una agenda con respecto a Cuba, el castrismo y el régimen tienen su propia agenda, pero nosotros como opositores también tenemos la nuestra, y uno de los puntos que hemos estado demandando desde que apareció esta nueva dinámica es que al menos cese la represión, que se liberen los presos políticos, que Cuba ratifique pactos internacionales de derechos humanos y el encuentro formal. Entonces habría que ver en qué escenario se llega a la visita del presidente, y bueno, en ese sentido, bueno, se decidirá por todas las partes qué va a ocurrir, ¿no? Si lo tuviera ahora mismo delante, si acude, si hay esa cita, ¿qué le diría? ¿Qué le pediría al presidente Barack Obama? Bueno, si fuera ahora mismo, le diría que ir a Cuba en este escenario va a ser dañino para la sociedad cubana. Y una muestra de eso es, por ejemplo, lo mismo que está pasando con el éxodo. Yo creo que una de las principales señales que se lanzó el 17 de diciembre de 2014 fue que se aceptó como un actor político legítimo al castrismo, y eso se vio inmediatamente reflejado en la sociedad cubana. Hay un viejo chiste que decía que para donde iban los Castros, los cubanos se iban de ese lugar, ¿no? Y en este caso, si se lanza la señal diciendo que los Castros se quedan y sus herederos se quedan, bueno, la reacción del cubano fue: si ellos se quedan, nosotros nos vamos. Y estamos viendo este éxodo que hasta ahora, en este momento, no tiene freno, ¿no? Entonces, yo le diría que el escenario debe cambiar. De lo contrario, se va a legitimar a este régimen y sobre todo su transferencia de poder. El regreso con el tema de la reunión, presunta reunión de la disidencia, o el caso suyo con el presidente Barack Obama en Cuba. El Papa, vimos la visita del Papa Francisco y hubo una serie de irregularidades a la hora de una reunión con la disidencia. Inclusive se denunció que muchos de los disidentes se les impidió la llegada y que algunos los invitaron tarde. Algo similar ocurrió también durante la visita del secretario Kerry. Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Kerry, fue que claramente el Departamento de Estado y él como secretario de Estado aceptaron las precondiciones que puso el régimen, que fue que no podíamos asistir a la ceremonia oficial y que incluso no había una reunión formal con la oposición. Era un encuentro que se planteó en un principio, podía ser incluso muy breve, de 10, 15 minutos cuando más, pero después, debido a ciertas circunstancias, parece que el encuentro se alargó. En el caso del Papa, no había concedido ningún encuentro con la oposición, e incluso lo que se había ofertado, que era darle un recibimiento frente a la Nunciatura, el régimen no lo permitió. Hay que ver qué va a pasar en un posible encuentro con el presidente Barack Obama. Se ha hablado también de la sociedad civil, se ha hablado de cuentapropistas. Hay que ver si eso
no tiene también de alguna forma el resultado de que se diluya el discurso directo de acuerdo en relación a la situación tan crítica que estamos viviendo en Cuba, y también dentro de los opositores quiénes van a ser invitados, porque ya había ocurrido un dilema con la visita de Roberta Jacobson cuando a ese encuentro se invitó una amplia mayoría de personas apoyando la agenda del presidente Obama, y quienes pensábamos que las cosas no estaban bien planteadas, fuimos en franca minoría, ¿no? Entonces hay que ver qué escenario vamos a tener en ese momento, el escenario represivo durante la visita, y por eso decía que bueno, hay que esperar al momento. El cubano de a pie, ¿cómo ve esta visita del presidente Barack Obama? Durante más de medio siglo se le ha inculcado el odio al imperio y llega recibido con todos los honores el presidente de los Estados Unidos, el presidente de ese imperio, y además de esto negro. Y digo lo de negro porque durante muchos años en Cuba también se le vendió al pueblo de que había un gran racismo en los Estados Unidos y que un negro no podía llegar a esa posición. A ver, primero me gustaría hacer una salvedad. El cubano muchas veces y en los últimos tiempos se ha tratado de hacer una separación, una distinción entre la oposición y lo que se llama el cubano a pie. La oposición es ese cubano que ya está harto del régimen y que se atreve no solamente a hablar, sino a tomar posiciones claras y directas en contra de ese sistema. El otro cubano, ese que tiene miedo a hablar, ese que no se atreve a actuar abiertamente. Creo que muy pocos se creen toda esta historia del imperio y la invasión y todo aquel discurso. Yo creo que uno de los países que tienen mejor aproximación hacia los Estados Unidos es Cuba. De hecho, ni siquiera existen adjetivos peyorativos como eso de gringo o yanqui, se le llama yuma, que más bien es algo para exaltarlos. Entonces, el cubano siempre ha tenido una buena aproximación hacia los Estados Unidos. Creo que, por supuesto, teniendo un gobierno también tan desastroso, siempre está lleno de expectativas a ver qué puede ocurrir para mejorar esa situación. Y en este caso no va a ser distinto, ¿no? El presidente Barack Obama, en general, las personas tienen una buena imagen de él, aunque la mayoría del cubano habla que mientras en Cuba estén los Castro y esa élite en el poder, en Cuba no va a cambiar nada. Hay decepción, hay frustración por todo el tiempo que ha ocurrido y que no ha pasado nada, y ahora nuevamente es de alguna forma generar unas nuevas expectativas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el corto plazo y en el mediano plazo. Rodiles, desde tu punto de vista, ¿esto legitima al gobierno? Y si vamos a ponerlo de esta forma, ¿quién gana y quién pierde con esa visita? Bueno, si el régimen no da ningún paso en materia de derechos civiles y políticos y derechos económicos también, porque se ha querido hacer una separación entre los temas económicos y los derechos civiles y políticos, yo creo que no existe ninguna separación en eso, las libertades no se pueden separar así tan fácilmente. Si el régimen se da algunos pasos en ese sentido, si se reconoce abiertamente a la oposición y se legitima, bueno, es posible que entonces empecemos a dar un giro a lo que ha sido este proceso político hasta este momento. Hasta este momento es claro que quien va ganando es el régimen. La administración no ha pedido ninguna precondición, no ha logrado sacarle nada al régimen en ningún aspecto. Y si el régimen logra finalmente ya la visita sin que el presidente Barack Obama tenga un discurso claro, directo, que también logre arrebatarle algo al régimen, entonces yo creo que sin dudas el régimen va a ser el gran ganador. Muchísimas gracias, Rodiles, por haber estado con nosotros. Antonio Rodiles, director de Estado de SATS, nos acompañaba vía Skype desde México. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar aquí en la mesa de trabajo, acá en el estudio. Estábamos escuchando a Rodiles. Yo había leído un artículo, un blog de Joanny Sánchez, en el que ella dice que esto es una visita más simbólica que política. Quiero saber el punto de vista de ustedes. Enrique. No, a mí me parece, yo quiero separar, o sea, vamos a diseccionar un poco el tema. O sea, de acuerdo a lo que ha planteado Rodríguez, yo puedo estar de acuerdo con lo que él dice si lo analizamos desde el punto de vista de la oposición en Cuba o de un sector de la oposición, pero esa posición que tiene Rodríguez, que yo respeto, parte del presupuesto de que los Estados Unidos estarían en el deber
de propiciar cambios políticos en Cuba, etcétera. Y yo pienso que aunque el gobierno norteamericano está diciendo que ese es el objetivo de la nueva política, yo pienso que eso es falso. El gobierno norteamericano está tomando estas medidas con relación a determinados intereses del Estado norteamericano por miedo a que aquello explote y seguridad nacional y económica. Seguridad nacional y económica, y en eso nos sacrifican, pero yo pienso que el gobierno norteamericano tiene toda la legitimidad para preocuparse por el interés nacional de los Estados Unidos, y somos nosotros los que tenemos una bifurcación que queremos exigir como cubanos al gobierno norteamericano, y me parece que eso es un error. Okay. Dicho esto, y asumiendo que yo soy ahora ciudadano norteamericano y es el único país que tengo, aunque como cubano pueda no estar de acuerdo, yo pienso que los intereses de los Estados Unidos los tiene que defender con toda la frialdad con que defiende cualquier otro interés, y nosotros no tenemos por qué exigirle a los norteamericanos que sean sentimentales con relación a nuestros intereses, porque sería ilógico. En ese marco, no le veo el más mínimo sentido político a la visita del presidente, no le veo que tenga ningún sentido de Estado, pero sí creo que pertenece a la razón egotística. El ego de él aquí salió, a pesar de que es una persona muy fría, y quiere poner en su resumir de que fue el primer presidente norteamericano que fue a Cuba. Pero si todos los pasos políticos que le ha dado tienen que ver con el interés nacional norteamericano, ya no es necesario que él vaya a La Habana a hacer qué, a legitimar qué, que deje que el proceso siga. Ya Estados Unidos dio lo que tenía que dar, por eso es que no ha pedido nada. No ha pedido nada porque lo que hizo era de acuerdo a sus intereses, y lo otro, bueno, esa es una evolución que depende de otros factores. A largo plazo puede que dé resultados, pero lo que tenemos que resolver nosotros, si nos paramos de la posición como cubanos, no se lo podemos seguir al gobierno norteamericano. Ahora, en ese marco, vuelvo a repetir, la visita del presidente me parece que es un problema de ego, que no tiene sentido político. Oscar Peña, ¿qué piensa? No puedo decir que no tiene, como dice Enrique, ego, efectivamente, y creo que en última instancia se lo merece porque fue el presidente que hizo las relaciones con Estados Unidos y que está luchando por levantar el embargo económico a Cuba. Lo quisieron hacer otros presidentes también, incluso republicanos, y no pudieron porque tenían una barrera muy grande en Fidel Castro. Aquí la diferencia es que está Raúl, no Fidel. Sí. Fidel Castro nunca quiso dar estos pasos. Ahora sí, lo importante que tiene esta visita, esto es una insignia, de que se acabó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, esto es más que levantar la bandera de las relaciones diplomáticas que se hicieron. Esta visita del presidente Obama va con una pelota de básquet, de voleibol, y la va a poner en Cuba, y la va a poner allí, y va a decir, está de la parte de la NET, está de la parte de ustedes. De una forma u otra se lo va a comunicar indirectamente al pueblo. Él es el presidente de los Estados Unidos, él se ocupa por los problemas de Estados Unidos. La responsabilidad principal de los problemas que se han dado en Cuba, eso hay que reconocerlo, nos cuesta trabajo admitirlo, independiente de otros países, la responsabilidad principal es nacional. Eso no lo hemos querido acabar de entender, y en estos momentos todavía tú oyes diciéndole traidor Obama, trae esto, haciéndole calificativo, y yo creo que es una forma de la dependencia que hemos tenido de Estados Unidos que no la hemos superado todavía. A ver, Andrés Albuquerque. Mira, yo considero, como mismo considera Patterson, que es todo un problema de ego, y en un programa tuyo hace 2 semanas hablábamos, yo estaba sentado donde estaba Raúl hoy, que al final en este mundo todo se reduce a los egos y los legados que fulano o mengano quieren dejar, y cada vez Albertico y Esperanza, porque hoy me dijeron que usara un nombre de mujer para no ser machista, y cada vez Albertico y Esperanza tienen menos importancia en este mundo. Todos son los legados de fulano y mengano. Albertico y Esperanza tienen menos esperanza. Y tienen mucha menos esperanza, y cada vez Albertico es menos Albertico. Entonces, yo recuerdo, y creo que es una de las cosas en que yo estoy de acuerdo con Rodiles, es cuando él dice, y son las famosas líneas rojas que fija el presidente Obama y después él mismo la rompe, yo no voy a ir a oficializar el status quo. De allá le respondieron, usted es bienvenido, pero aquí no puede venir a entrometerse. Bajó la cabeza. Así mismo, exactamente. Exactamente, sí, es textual. Lo traduje del inglés al español. Así fue. Y lo dijo Josefina. No Josefina la de Albertico, sino Josefina Vidal. No es lo mismo, Y mucho menos la de Napoleón, sino la de Vidal. Entonces, mira, donde yo veo que está el error de una parte de la oposición, Rodil en este caso fue el que estábamos entrevistando,
es que yo creo que por más que nos duela, hay que tragarse el orgullo y la lección de Venezuela, que nosotros cubrimos ampliamente aquí en tus estudios, nos enseña que si hay un resquicio, por estrecho que sea, hay que aprovecharlo. Si Obama dice, van tú, y deja fuera a los otros 3, esos 2 van y abran por los demás. Y ahí no se puede decir que nosotros no fuimos, porque esa es la excusa para mañana no invitarnos. A ver, Ustedes Raúl, nunca vienen. Raúl Mascanosa. Mire, yo escuchando todo eso y un poco lo que estábamos hablando al principio del programa, cuando no estábamos en el aire todavía, me hace pensar que Donald Trump tiene razón. Donald Trump tiene razón. Nosotros tenemos imbéciles en lo que es el sector diplomático de los Estados Unidos. El fracaso con Putin en Rusia, lo que ha pasado en el Medio Oriente, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Corea del Norte y lo que está pasando en Cuba. No sabemos negociar. No sabemos negociar. Y eso que somos supuestamente... Bueno, Trump dijo que él estaba de acuerdo con el acercamiento con Cuba, pero que Correcto, Obama no sabía negociar. pero te apuesto que, como estábamos comentando antes, Él lo que haría mejor. Él lo hubiera hecho mejor. He would have had a great deal, todo el mundo de las cosas estuvieran maravilloso. Pero olvídate eso, porque ahí entra también el ego de Donald Trump. Correcto. Otro ego y otro legado. Otro ego espectacular, con otras cosas que quiere ser. Pero mi punto es, señores, los Estados Unidos de América, el presidente del país más poderoso, coño, por favor, exige un poquito, por lo menos. O sea, no baje la cabeza tanto. Ponle un poquito de presión para ver si podemos adelantar un poco ese proceso de libertad. Estás hablando desde la perspectiva del cubano. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Estás hablando de la perspectiva del cubano. La perspectiva norteamericana es, tenemos problemas con América Latina y uno de los ruidos que tenemos con América Latina es la relación con Cuba. Por eso yo digo, o sea, desde el punto de vista geopolítico latinoamericano, ¿por qué no nos quitamos esto de encima? Eso se vio en Panamá, perfectamente. el ejemplo. Y entonces, ¿por qué esta islita, con estos empecinados y esta gente que además prefieren venir para acá a resolver ese problema, cuando este problema de todas formas, hasta que estos tipos no mueran, no se va a mover porque hay determinadas regularidades en este proceso? ¿Por qué nos vamos a empantanar aquí y vamos a ensuciar nuestras relaciones con Brasil, ruido incluso con México, con Argentina, cuando nosotros somos la potencia continental y esa gente, lo único que les queda es un pequeño poder simbólico que está a punto de fenecer? ¿A quién se queda afectado ahí? Estos cubanitos. ¿Y qué significa eso? Eso es como el elefante que estaba caminando por la selva y una hormiguita y la de abajo le decía, hermano, estrangula a esa HP, estrangula a esa HP. Vamos a la pausa. Regreso con nuestros invitados y el tema de esta noche. Quédense con nosotros.